Saludamos a los que nos miran a través del canal 99 La Respuesta TV y también a todos ustedes. Nos disponemos para llevar a cabo este servicio de adoración, pero también para llevarte la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Estamos transmitiendo también en vivo a través de internet, ¿sí? Nos puedes contactar en la página de nuestra iglesia, Ministerios Cristo de la Respuesta o Centro de Adoración Cristo de la Respuesta. Ahí estamos transmitiendo en vivo en esta hora. Así que para todas las personas que nos miran a través del internet, también un fuerte aplauso para todos ellos. Que Dios les bendiga. Les pedimos que no le cambies, que estés ahí pendiente en esta página, porque algo tiene Dios para tu vida. Amén. Dios les bendiga. Y la pastora Anita con nosotros. Gloria al Señor. Gracias a Dios por permitirnos estar en su casa. Es una bendición tremenda el poder estar en la casa de Dios. Amén. Hay muchas personas que quisieran estar en la casa de Dios y no pueden, pero tú y yo estamos aquí como bendición del Señor. Así que decía el salmista David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Fíjate, David no pedía solamente el domingo, David pedía todos los días de mi vida. ¿Para qué en la casa de Jehová? ¿Para ver al hermano que vino? ¿Para ver quién faltó? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, para aprender. En otras palabras, inquirir quiere decir aprender. Yo creo que estamos listos para recibir la palabra, ¿verdad? Yo te invito que así como estás, inclina tu cabeza y dile: Señor, pon humildad en mi corazón, quita toda soberbia de mi vida, quita toda altivez, quita todo argumento humano que se levante en mi mente. Y abro mi corazón, Señor, para que tu palabra pueda hablar a mi vida, a mi corazón. Que esta palabra que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma y que llega hasta las coyunturas, hasta los huesos, Señor, hasta los tuétanos, pueda llegar a mi vida, a hablarme de la manera que tú quieres. Que yo pueda ser un instrumento dispuesto para la gloria de tu nombre, Señor. Que esta palabra, Señor, derribe todo aquello que en mi mente no es tuyo. Que llene y sane mi corazón, mi alma. Que mi entendimiento lo despierte a la revelación de tu palabra. Y que mi boca pueda estar dispuesta, Señor, a confesar, a declararla. Y que haga y que cumpla su propósito en mi vida, en mi familia, en mi casa, en esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias porque tú eres hermoso y eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. Te amamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a hablar en esta tarde acerca de las tres perspectivas de Dios. Y vamos quizás a cambiar el curso de mirar, la forma de mirar nuestra propia vida y nuestra propia perspectiva. Yo quiero decirte que hay dos paralelos aquí. Uno es la forma en que tú miras tu propia vida o lo que ha venido desencadenándose, y la forma, la perspectiva como Dios mira la vida. Son dos cosas diferentes y queremos ubicarnos, ¿verdad? Ahora, de aquí en adelante, de cómo nos mira Dios y no tanto de cómo nos miramos nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, miramos con limitaciones, nos miramos de acuerdo a lo que hemos vivido. Si nos ha ido bien, pues miramos las cosas bien. Si nos ha ido mal, miramos las cosas mal. La manera en que nosotros nos miramos no es la manera en que Dios nos mira. Por eso vamos a ver esas tres perspectivas de Dios. Y a leer, ¿verdad?, el libro, cuando estuvimos leyendo el libro de Génesis, especialmente en lo personal, la historia de José es una historia que estuve leyendo 4 o 5 veces, repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la historia, porque es una historia que me impacta.
Es una historia que habla, ¿verdad?, de la realidad de Dios y de cómo esta perspectiva de Dios hacia la vida de José, cómo mira a Dios. Pero para poder mirar la perspectiva de Dios tenemos que subir, tenemos que mirar al nivel de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Tus pensamientos y mis pensamientos son de acuerdo a lo que tú ves, a las circunstancias que te rodean. Pero dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que los cielos. Amén. Así que vamos a mirar. Cuando tú te subes a mirar como Dios mira, entonces tú puedes ver lo que Él ve. Pero ¿cómo podemos subirnos a mirar y mirar conforme Dios está mirando? Bueno, pues tenemos algo que se llama la palabra de Dios, que nos lleva, ¿verdad?, a mirar. Cuando tú te metes a leer, a estudiar, a escudriñar, como decía el salmista, a inquirir la palabra, entonces tú puedes mirar conforme Dios mira. De otra manera no vas a poder. Nadie que no lee la palabra no puede mirar conforme Dios mira. ¿Tú quieres mirar conforme Dios mira? Métete a la palabra. La palabra de Dios, cuando tú te metes a la palabra te va a traer la revelación de Dios para la vida tuya. Esta es la palabra revelada a tu vida. No necesitamos, a veces le estamos pidiendo al Señor, Señor, revélame y revélame, pero no leemos la palabra. O le decimos como aquel, háblame y háblame, Señor, pero no leemos la palabra. Cuando tú lees la palabra, Dios te habla. Cuando tú lees la palabra, Dios te revela. Cuando tú lees la palabra, aquí está, ¿verdad?, Dios revelándose a tu vida. Así que vamos a ver qué fue. Y la primera perspectiva que tenemos nosotros que ver es precisamente lo que pasó. Repite conmigo, por favor, lo que pasó. ¿Lo puedes decir un poquito más fuerte? Es la primera perspectiva de Dios. Y vamos a ir haciendo un paralelo entre tu vida y la vida de José, que esto se atribuye. ¿Qué pasó? Todos cuando leímos el libro de Génesis, leímos la historia y comienza en el capítulo 37 del libro de Génesis. Si puedes ir buscando este capítulo 37. No voy a ir leyendo todo el pasaje bíblico porque es muy extenso, son muy extensos, ¿verdad? Por lo menos desde el capítulo 37, ¿verdad?, hasta el capítulo 47, son más o menos 10 capítulos que hablan de la vida de José, de todo lo que él hizo. Pero yo quiero que tú, porque tú ya leíste esta porción bíblica y ya conoces la vida de José, simple y sencillamente quiero ir recalcando algunos aspectos de esta vida de José. En el capítulo 37, ¿verdad?, en su versículo 23, vamos a empezar y vamos a mirar que José, siendo un jovencito, ¿hay jóvenes aquí? ¿Hay jóvenes aquí? Puros viejitos. De 99 para abajo somos jóvenes, amén. Los jóvenes se callan, no dicen. Dice la palabra que el gozo, ¿verdad?, de los jóvenes, pues es esa fuerza, esa juventud que tienen, que muchos de los adultos quisiéramos volver a tener esa juventud, ¿verdad? Pero no se sienta tampoco viejo, porque en Dios todos somos jóvenes. Él nos ha rejuvenecido, Él nos levanta. Si tú te sientes cansado, te sientes ya viejo, empiezas a verte las patas de gallo, empiezas a verte las arrugas en la frente, ¿verdad? Cada día que amanece, levántate en el nombre del Señor y tú dile: el Señor es el que me rejuvenece como el águila, ¿verdad?, dice la palabra. Así que no te sientas viejo. Entonces, ¿qué nos dice? Que siendo un joven José era diferente a sus demás hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía José? 11 hermanos, era una familia pequeña. 11 hermanos. Y después de él había uno menor. Él y otro hermano eran hijos de la misma mamá. Y por lo tanto, José era preferido de su padre. O no era tanto, no me gusta tanto la palabra preferido.
sino por la forma de su conducta, en la forma que se conducía, era un poco más cercano a su padre. Se identificaba con su padre. Pero ¿saben una cosa? Los hermanos, ¿verdad? Desde un principio empezaron a sentir algo en contra de José. Porque lamentablemente en una relación de familia, cuando muchas veces el padre y la madre no han sabido dirigirse o conducirse o edificar esa casa de acuerdo a los lineamientos de Dios, muchas veces cometemos nosotros los padres el error de inclinarnos hacia un hijo más que hacia otros. Y muchas veces también en el periodo de la adolescencia, cuando nuestros hijos son adolescentes, cuando viene el síndrome, ¿verdad?, de sentirse excluidos, rechazados, cuando viene por allí el sentimiento de que a él lo prefieren más, o de que a mí no me toman en cuenta, o de que esto que pasa, ¿verdad?, y que todos hemos pasado de alguna manera, influye en la vida familiar. Y miren cómo influyó de una manera tremenda lo que sucedió en el ambiente familiar. Por eso es importante, familias, tomar el modelo de Dios. Cuando seguimos el modelo de Dios, tu familia no va a tener fracasos. Tu familia va a ser encaminada y va a ser dirigida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando seguimos nuestro propio curso o nuestra propia manera de mirar, de hacer y de construir nuestra familia, entonces vamos a encontrar tropiezos. Por eso es necesario mirar a lo que tenemos bíblicamente. Entonces, cuando vemos que José estaba en ese ambiente, estamos hablando de lo que pasó. De lo que pasó. Vemos ese ambiente que vive entre familia. Y saben una cosa, cuando él empieza a soñar, porque él era, le dicen José el soñador, ¿verdad? Cuando empieza a tener esos sueños extraños de esas espigas que se doblaban ante él, de que el sol y la luna y las estrellas se doblegaban, ¿verdad?, delante de él. Cuando él empieza a tener esos sueños, empieza a tener problemas. Y aquí está el grande problema. Cuando tú empiezas a soñar, siempre empezarás a tener problemas, porque los enemigos se van a levantar. Escúchalo bien. Cuando tú empiezas a hacer la diferencia y a ser diferente, allí es cuando los enemigos empiezan a levantarse, porque no entienden lo que son los planes de Dios. Por eso es necesario, ¿verdad?, que tú entiendas de acuerdo a la palabra de Dios lo que Dios instruye, lo que Dios plasma en la escritura. Cuando él empieza a soñar, empiezan los problemas, porque ya empiezan los hermanos mayores por allí a mirarle mal. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Cuando él empieza, ¿verdad?, a contarle los sueños y a decirle: ¿qué piensas tú? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar? Y ahora hasta cuando habla de la luna y de las estrellas, hablaba del papá y de la mamá, ¿verdad? Hasta el papá y la mamá, ¿verdad?, se tienen que inclinar ante ti. Y empieza la discordia. Y empieza, ¿verdad?, allá el resentimiento, y empieza algo a surgir en el ambiente familiar, y empiezan los serios problemas. Y dice aquí en Génesis 37:23: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y ahí empieza el desenlace trágico de la vida de José. Digo trágico entre comillas. ¿Por qué? Porque ellos no soportaban mirar a José. Cuando José fue y llegó a sus hermanos, porque fue a ver cómo estaban, dónde andaban, fue a llevarles comida, ¿verdad? Y cuando ellos lo ven, lo primero que hicieron es quitarle esa túnica de colores que significaba privilegio. Significaba un lugar diferente. Significaba sueños, significaba realeza, significaba protección, significaba muchas cosas para José esa túnica de colores, porque había sido hecha por su padre exclusivamente para él, con todo el cuidado. Ahora, cuando ellos lo primero que hacen es quitarle la túnica, es despojarlo, es desnudarlo. Y fíjate bien, yo quiero que vayas haciendo un paralelo entre la vida de José y tu propia vida. De aquí empieza todo lo trágico de la vida de José.
empieza, ¿verdad?, a ser despojado de lo que su padre le había dado, de la paternidad, de la protección, de todo el cariño, de todo el cuidado, de todo el amor, de todo lo especial que significaba esa túnica de colores para él. Ahora, cuando él es desprotegido, fíjate bien, cuando él se sintió que le fue quitado lo que su padre le había dado, eso de grande valor, eso que lo cubría, que lo protegía, y ahora él se siente desnudo, se siente desprotegido, se siente que le arrancaron, que le quitaron algo preciado, algo de mucho valor que había sido otorgado y dado, regalado por su padre. Pero vamos a ver más allá, un poquito más de esta historia, ¿verdad? En el versículo 28 de ese mismo capítulo 37, ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Por cuántas piezas? 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Bueno, alguien dice Rubén, no lo matemos, porque ellos querían matarlo, la intención era matarlo. Pero José, Rubén, su hermano mayor, dijo: no lo matemos, mira, mejor vamos a echarlo aquí. Lo echaron a una cisterna y después dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer con él? No queremos que regrese a casa, no queremos que sea el preferido de papá, no soportamos ver todas las atenciones, no soportamos ver lo bien que le va, no soportamos lo que él tiene, no soportamos eso que él trae, no soportamos lo que él dice. Y dice que José fue vendido, y José es un tipo de Jesucristo, porque Jesucristo también fue vendido. José fue vendido por 20 piezas de plata, y Jesús fue vendido ¿por cuántas? Por 30 piezas de plata. Ya nos dijeron que eran 30 piezas de plata, que eran 20 piezas de plata. ¿Valía José 20 piezas de plata? Bueno, yo quiero un recuento, y en este paralelo que hay, ¿qué has pasado de tu vida que ha marcado tu vida de una manera trágica? Hay mucha gente, ¿verdad?, que escuchamos decir que cuando ellos eran niños, ya sea un hombre, ya sea una mujer, les aconteció, posiblemente los padres no tuvieron el cuidado, posiblemente el ambiente familiar que vivieron no fue el ambiente más propicio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasó que marcó tu vida, que te hizo ser una persona diferente? Yo no sé, posiblemente hay gente que no ha pasado, ¿verdad? Porque podemos ver dos cosas: o gente que ha vivido desde su infancia tragedias, derrotas, frustraciones, amarguras, decepciones, pobreza, limitaciones, miseria, tantas cosas. ¿Qué te pasó? Hay otras personas que posiblemente pueden decir: pues a mí no me ha pasado nada. No tengo nada que reprochar, no tengo nada que me pueda marcar, no tengo nada. Mi niñez fue hermosa, ¿verdad? Es muy, pero muy raro mirar a personas decir: pues mi niñez fue muy bonita, tuve una familia unida, tuve una familia que fue de bendición, que me llevó, ¿verdad?, a crecer, todos crecimos juntos, y yo me gustaría vivir o regresar a mi infancia. Es muy poca la gente que dice esto. La mayoría de la gente ha tenido un pasado no muy bueno, un pasado que le ha marcado, que le ha dejado amargura, que le ha dejado rencores, que le ha dejado malos recuerdos, que le ha dejado una vida transformada de dureza, un corazón endurecido por ese pasado. Aquí estamos, aquí tenemos un caso. Pero miren la grande diferencia. Yo quisiera que siguiéramos avanzando en esta historia. Después, ¿qué pasa con José? ¿Qué pasó con este joven? En el capítulo 39, versículo 3, por favor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 39, versículo 3. Dice, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así:
Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José en la casa de Potifar. Después de que fue vendido, esos mercaderes que lo compraron lo llevaron a la tierra de Egipto. Y allá en Egipto él fue vendido a un hombre llamado Potifar. ¿Cómo se llamaba el hombre? Potifar. Era un hombre de dinero. Y lo compró para que fuera su mayordomo, para que vigilara su casa, para que fuera su empleado, para que fuera su hombre de confianza, siendo un joven. José era un joven, era muy joven cuando llegó a Egipto. ¿Se imagina el corazón de este joven desterrado? Porque no se fue a Egipto por voluntad propia, ni por turistear, ni por ni por ser una persona, ¿verdad? Pues que quería experimentar o quería vivir. No, se fue porque lo vendieron sus hermanos, obligado, en contra de su voluntad. No era algo que él quisiera explorar. Se fue obligado. Sin embargo, llegó a la casa de este hombre llamado Potifar. Y en esta casa dice la palabra de Dios que su amo, o sea Potifar, vio que Jehová estaba con él. ¿Cómo puede darse cuenta la gente de que Dios está contigo? Porque aquí dice que Potifar miró que Jehová estaba con José. ¿Qué hacía José? ¿Cómo vivía José? ¿Cómo hablaba José? Para que Potifar se pudiera dar cuenta que Dios estaba con él. Dice, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Miren qué tremendo. Cuando hay un hombre, una mujer, un joven, una señorita que teme a Dios, Dios hará prosperar todo lo que su mano hace. ¿Hay un hombre o una mujer que teme a Dios aquí? Entonces el hombre, la mujer, el joven, la señorita, el niño que tiene temor a Dios, en todo lo que se desempeña, todo lo que haga, la mano de Dios estará con él y lo hará prosperar. Entonces miren el corazón de José. A mí lo que me impresiona es esto, que José, a pesar de las condiciones que había sido llevado, esclavo, vendido en contra de su voluntad, no era un hombre amargado, no era un joven decepcionado, era un hombre que hacía lo mejor que podía y sobre todo que tenía temor de Dios. Lo dice Génesis capítulo 39 versículo 3. Pero vamos a ver qué más pasaba en el versículo 21 de ese capítulo 39, por favor. Dice la palabra en el capítulo 39 versículo 21: pero Jehová estaba con José nuevamente y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ya estamos en otra parte. Bueno, todos sabemos la historia. Cuando estuvo en la casa de Potifar, él siendo un joven, pues yo me imagino que era un joven muy atractivo. Mira el que está a tu lado, dile, era muy atractivo, casi como tú. ¿Sí? Casi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esposa de este señor estaba tan enamorada de José, estaba tan obsesionada, era la palabra correcta, con José, que cada rato que lo veía se quedaba, ¿verdad?, mirando a José. Y hubo un día en el que ya no estaba su señor, en el que ya no estaba su esposo Potifar, y estaba José solo, ¿verdad?, junto con los criados allí, y le mandó a llamar. Para que vean que la violación no existe en nuestros días, sino era tan antigua, y era una violación de una mujer hacia un hombre. Porque ahorita decimos, y fue una mujer, y fue, sí. El pecado habita de igual manera en el hombre como en la mujer. No hay límites. Aquella mujer estaba tan obsesionada por José que un día planeó, ¿verdad? Lo llamó y le dice, acuéstate conmigo. No está mi señor, no está Potifar.
José hubiera dicho, ay, qué grande oportunidad tengo, ¿verdad? Me acuesto con ella, me gano a ella y además mi señor no se va a enterar de nada. Pero José tenía algo que los demás no tenían, y era temor de Dios en su corazón. Si no lo veía Potifar, si no lo veían sus siervos, si no lo veía la gente, sabía que dos ojos preciosos desde el cielo lo estaban mirando. Y él, a quien quería agradar, no era a Potifar, no era la gente. Él estaba acostumbrado a agradar a Dios y a quedar bien siempre con Dios ante todo lo que la gente dijera, porque él era un joven que tenía temor de Dios en su corazón. Y Dios le estaba mirando. Mira, hermano mío, hermana mía, no te escondas de nadie para hacer lo que haces. Dios te ve. Y eso es suficiente. De nada sirve que andamos escondiéndonos para que no me vean tomar esta cerveza, para que no me vean fumar ese cigarro, para que no me vean andar con esta mujer, o para que no me vean andar con este hombre, o para que no me vean que yo tomo algo. De nada, Dios te está mirando, Dios te está viendo. Y esto es lo que está haciendo tu historia, tu pasado. Esto es lo que lo está haciendo. Ahora, cuando pasa esto, ¿verdad? Aquella mujer, cuando José le dijo, acuéstate conmigo, le dijo la mujer, dice que ella asió a José de sus ropas, lo agarró y casi lo quería obligar, ¿verdad? Dice que José, en el temor de Dios, dice que él sale, se despoja de su ropa y sale, ¿verdad? Y aquella mujer, cuando se sintió despreciada, rechazada, usó su estrategia de empezar a gritar. Y cuando vinieron sus siervos, les dijo la historia al revés. Este hombre, ¿verdad? Quería abusar de mí, quería, ¿verdad? Y empezó a contar la historia a su manera, levantar falso testimonio. Dice, y aquí están sus ropas. Cuando llegó Potifar y fue contado lo que pasó, lo envió a la cárcel. ¿Era justo o era injusto? Repítelo más fuerte. ¿Era justo o era injusto? Bueno, tú y yo lo sabemos, pero Potifar no lo sabía. Aunque se daba cuenta de la mujer que tenía. Fue injusto, pero Dios ve. Fue injusto, pero Dios ve. Así que no te preocupes cuando te levanten algo injusto. No te preocupes cuando tú tengas la razón. No te preocupes cuando se levanta contra ti cosa injusta, porque Dios ve. Porque Dios mira, porque Dios jamás se queda, ¿verdad?, con esa injusticia, sino que Dios es justo y hace justicia a los que en Él temen. Amén. Así que dale la honra y dale la gloria a Dios, porque Dios siempre va a ser justo y Dios va a mirar cuando tú pienses que no ve. De la casa de Potifar fue llevado a la cárcel y allí estuvo José. Pero fíjate una grande diferencia, ¿verdad? José, en el capítulo 40, versículo 23, por favor, ¿qué pasa? 40:23. Dice la palabra, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que José lo olvidó. Pero hay un versículo dentro de ese capítulo que habla que José halló gracia delante del jefe de los de la cárcel, aún en la cárcel. Sabes que cuando alguien tiene temor de Dios, cuando experimenta la vida de Dios en su vida, no importa si estés en la casa del rico, o no importa si estés en la cárcel, o no importa que estés en el lugar donde esté, el temor de Dios va a estar a tu favor y va a hacer cosas grandes a tu favor. Ahí en la cárcel, ¿verdad? También José halló gracia, porque cuando Dios está en tu vida, tú vas a hallar gracia, y no importa que te levanten falsos, que hagas lo que te digan o que pase lo que pase, Dios te va a bendecir donde quiera que tú estés.
el trabajo, en el área que tú estés. Si algún jefe te ve mal, si algún jefe te carga la mano y tú sabes y tú dices, qué injusticia hace conmigo, ¿verdad? No te preocupes, Dios ve. Dios ve, porque la gracia de Dios está en tu vida. Pero fíjate bien que allí en la cárcel fueron enviados de parte de Faraón 2 hombres, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y cada uno soñó un sueño. Y preguntándose, tengo un sueño muy raro, ¿verdad? Allí cada uno tenía su propio sueño. Y José escuchó. Y cuando José escuchó, dice la palabra de Dios que vino, ¿verdad? Del Espíritu de Dios, y él pudo interpretar esos sueños. Y a cada uno le dio la interpretación de su sueño. Y en el tiempo se cumplió cada interpretación, y tal como se le había dicho a José, ¿verdad? Que uno sería restaurado, y fue restaurado a su puesto en el palacio de Faraón, y otro, ¿verdad? Sería colgado, y así como se lo dijo, así fue. Pero fíjate una cosa, que ellos, cuando José les dijo, acuérdate de mí cuando tú salgas de este lugar, le dijo el panadero. Y de repente, ¿verdad? Se le olvidó, porque a nosotros las cosas buenas suelen olvidarse mucho. Lo que sí nos acordamos bastante son de las cosas malas que nos hace la gente, pero de las cosas buenas que la gente hizo con nosotros, como que ya no nos acordamos. Del favor que hicieron con nosotros se nos olvidó rápido. Pero cuando alguien te hace algo, ahí lo estás recordando, algo malo, ¿verdad? Ahí lo estás recordando. A este hombre se le olvidó interceder o hablar al faraón acerca de José. Sin embargo, acuérdate que Dios ve, amén. Pero acuérdate que a Dios no se le olvida nada. Dios ve y a Dios no se le olvida. Se le olvidará a tu vecino, se le olvidará a tu tía, se le olvidará a tu mamá, se le olvidará. Pero a pero a Dios no se le olvida nada. A Dios no se le olvida nada. Dios recuerda todo lo que hacemos. Bueno, vamos más para allá. Estamos hablando de lo que pasó, para que tú recuerdes. Suele suceder que de repente Faraón tiene un sueño que lo despertó, un sueño que lo inquietó, un sueño que decía, ¿qué significa? ¿Qué significa este sueño? Vio 7 vacas hermosas, gordas, pero después dice que vio que subían 7 vacas flacas de un aspecto muy horrible, que jamás en todo Egipto había visto vacas tan feas como las que miró en su sueño. Y después miró unas espigas, ¿verdad? Muy frondosas, muy bonitas. Pero después de eso miró otras que subían, otras espigas que estaban flacas, que no tenían nada, que eran una varita, que no tenían fruto. Y las vacas feas se comían a las vacas gordas, pero no cambiaba su aspecto ni aún por haberse comido las vacas gordas. Y las espigas, ¿verdad? También devoraban, las espigas feas y flacas devoraban a las hermosas y a las frondosas. Y a él le inquietó. ¿Qué será este sueño? Hay veces que nosotros soñamos. ¿Cuántos sueñan aquí? Muy pocos sueñan, ¿verdad? Y algunos no sabemos si es de parte de Dios o es porque comimos frijoles en la noche, ¿verdad? Los frijoles con carne salada. Decía un hermano, dice, a veces vienen algunos hermanitos y me dicen, pastor, ¿qué significa? Soñé con un caballo con alas, ¿verdad? Significa que cene más temprano y no coma tanto frijol, ¿verdad? Eso significa. Pero este sueño era de parte de Dios para Faraón. Pero sucede que en todo Egipto no había quien interpretara ese sueño. Mandó a llamar a todos los magos, mandó a llamar a los adivinos, mandó a llamar a los sabios, y nadie le podía interpretar el sueño a Faraón. Hasta que el panadero se recuerda y dice,
y en la cárcel había un muchacho, un joven, que cuando mi compañero y yo tuvimos un sueño, él nos lo interpretó, y tal cual él lo interpretó, así se cumplió. Entonces recordó después de 2 años, ¿verdad? Pero a Dios no se le olvidó. A Dios no se le olvidó, porque Dios miraba la vida de José. Y dice que entonces Faraón, ¿verdad? En el versículo 47 de este mismo capítulo dice la palabra del Señor, que Faraón mandó a llamar a José, porque ya había buscado gente de todos lados que no podía interpretar el sueño. El versículo 47, por favor, dice la palabra que cuando José, ¿verdad?, está explicando, o más bien Faraón está explicándole o diciéndole el sueño a José, José le da la gloria a Dios, porque dice: no soy yo. Y no fuera posible si Dios no da la revelación, porque las revelaciones vienen de parte de Dios y no de nosotros mismos. No es la persona, es Dios el que hace, el que actúa lo que tiene que hacer y da a conocer los planes que Él tiene para esta tierra, para la gente, para una nación, para una familia, para una persona. Dice la palabra del Señor que cuando Faraón cuenta el sueño, ¿verdad?, inmediatamente viene José a interpretar y a decir, y le dijo, ¿verdad? Bueno, ya le dijo todo. Va a haber esas 7 vacas gordas, significa que va a haber abundancia. Esas 7 vacas flacas significa que vienen otros 7 años de escasez, donde va a haber un hambre, no solamente en Egipto, sino en toda la tierra, ¿verdad? Toda la tierra. Se confirma este sueño a través de las espigas. Esas 7 espigas significan los 7 años de abundancia que va a haber en Egipto. Y después, ¿verdad?, las otras 7 espigas flacas, bueno, que va a haber hambre, ¿verdad?, en toda la tierra. Y se cumplió lo que dijo José, porque Dios estaba en medio del asunto. Amén. Dios estaba en el asunto. Pero mira, a través de esto miramos cosas impresionantes. En el versículo 54, cosas impresionantes, porque cuando Dios va a hacer algo, siempre hay alguien a quien le muestra lo que Él va a hacer. Dice Faraón, después de esto, bueno, entonces necesitamos hacer algo. Necesitamos una persona que administre, necesitamos una persona que dirija, necesitamos una persona sabia que haga las cosas, porque si va a ser, se imaginan, yo me puse a pensar muchas veces en este capítulo, ¿verdad?, cuando dice 7 años de mucha abundancia, de mucha abundancia. Y esto lo aplicamos a nuestra vida, porque muchas veces Dios nos ha dado bendiciones hasta sobreabundar, y en ocasiones no sabemos nosotros cómo administrar las cosas. Dios le mostró a través, si nosotros estudiamos, no es mi intención esto hacerlo, posiblemente en alguna otra ocasión que hablemos acerca de administración, porque muchas veces no tenemos, porque no hemos sabido administrar lo que Dios nos ha dado. Porque esos tiempos de abundancia los malgastamos, los mal invertimos, los mal encauzamos. Dios quiere que seamos y que aprendamos a ser buenos mayordomos de parte de Él. Dios quiere que lo poco o lo mucho que Él te da, que tú lo sepas administrar de una manera correcta hacia los fines o los canales que Él tiene. Mira, si debiéramos de ser las personas buenas administradoras, deberíamos de ser nosotros los creyentes, porque el Señor nos enseña a través de su palabra a administrar todo lo que Él nos da. 7 años de abundancia, donde dice que recogieron, ¿verdad? Dice, y comenzaron en el versículo 37, vamos a ver que comenzaron a venir los tiempos de abundancia. 7 años donde ya no sabían, donde fue demasiada la cosecha,
donde empezaron a almacenar las estrategias. A mí me impresiona que José, siendo un joven, él sabía, Dios le dio la sabiduría para poder administrar y cómo hacer las cosas, cómo ser administrador, cómo administrar de una manera correcta para cuando llegaran los 7 años de hambre. Porque fue bonito cuando lo puso, dice Faraón: tú vas a ser el segundo, tú vas a administrar después de mí, solamente tú, ¿verdad? Y solamente lo que nos separa, lo que nos divide es el trono, pero tienes igual de poder. Y lo publicó. José lo paseó por todas sus ciudades en su carruaje, diciendo: háganle caso a lo que este varón dice, porque él de aquí en adelante será, ¿verdad?, el que sea segundo después de mí. Y a mí lo que me impresiona, si ustedes ya leyeron esos capítulos, es la forma en que Dios le da la sabiduría para poder administrar todo lo que en esos 7 años de abundancia cosechó Egipto. Y después vienen los 7 años de hambre, en el versículo 54 del capítulo 41. 7 años también en lo que la tierra no produjo, en lo que en toda la tierra alrededor, porque fue 7 años de sequía, de hambre, no solamente en Egipto, sino en todos los lugares donde la tierra no producía. Nosotros como creyentes, hermanos, el paralelo es este. Dios ha prometido estar con nosotros, sí. Dios mira lo que tú haces, sí. Dios se acuerda de ti, sí. Pero no estamos exentos de pasar carencias. No estamos exentos de, lamentablemente, de todo lo que se viva allá afuera. Repercute en nuestra vida, repercute en nuestra economía, repercute en tu trabajo, repercute en tu familia. Pero cuando hay un José en la casa, cuando hay un José que Dios le ha declarado y revelado la palabra, ese José hará, ¿verdad?, que sobreviva no solamente su casa, sino su nación y aún las naciones de alrededor. Porque habrá un hombre sabio, porque habrá un hombre entendido, porque habrá un hombre que estará dispuesto a recibir la revelación de Dios para preservación de toda su casa. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasó? Pasó todo esto. Pero ahora vamos a ver qué está pasando. Dice en el versículo 54: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué había pan en la tierra de Egipto? Porque había un hombre de Dios. ¿Por qué Egipto tenía pan? Porque había un hombre administrador de Dios. ¿Por qué en Egipto había pan? Porque había un hombre que había obedecido y que había vivido bajo el temor de Dios. Cuando hay un hombre en la casa, en la iglesia, en la nación, en el trabajo, habrá pan, porque Dios estará con él. Y por amor a ese hombre y por respaldo a ese hombre o a esa mujer temerosa de Dios, Dios dará provisión a esa casa. Amén. Así que vamos adelante. Dice la palabra de Dios. Estamos viendo lo que pasó, pero vamos a ver ahora lo que está pasando. Las 3 perspectivas de Dios. ¿Qué pasó? Pues a grandes rasgos te conté lo que pasó con José. Ahora te cuento lo que está pasando, ¿verdad?, en este tiempo. En el capítulo 42, versículo 7, por favor. Capítulo 42, versículo 7. Como ya había mucha hambre en la tierra, en toda la tierra había hambre, solamente en Egipto había pan. Y había pan no porque Egipto fuera bueno, sino porque José estaba allí. Entienda la palabra. Porque José estaba ahí. Tú eres creyente, tú eres cristiano. Posiblemente tu casa, tu familia, o posiblemente tu trabajo, en tu sociedad, o en la iglesia, o donde tú quieras.
Va a haber y van a pasar cosas extraordinarias cuando hay un hombre que tiene temor de Dios. Amén. Dice la palabra: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como si no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento, porque tampoco en Canaán, donde vivía toda su familia de José, había alimento ya. Yo no sé si José, ¿verdad? La vida o interiormente en sus sentimientos, yo pienso que ya había superado todo aquello. Yo siento que José, por la historia y por cómo lo cuenta, él no sentía rencor en su corazón hacia sus hermanos. Él no sentía deseos de venganza hacia sus hermanos. Él no sentía, ¿verdad?, aquel pesar de decir: me vendieron, me rechazaron, nunca voy a olvidar, o ¿por qué hicieron eso si eran mis hermanos, verdad? No. Sin embargo, yo no sé si vivía pensando: a lo mejor voy a ver a mis hermanos ahorita en temporada de hambre. Él no sabía. Simple y sencillamente, cuando vinieron sus hermanos por alimento a Egipto, dice que José los reconoció, pero hizo como si no los conociera, como si fueran gente extraña. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años José, verdad, había sufrido en todo lo que pasó? Cárcel, desnudez, el andar para allá, el ser vendido de esclavo. ¿Cuánto había pasado? Todo lo que José había pasado. Y dice que él les habló ásperamente, como para que no lo conocieran, ¿verdad? Para que no entendieran. Y ustedes conocen toda la historia de lo que pasó. Que él armó internamente una estrategia para poder, él anhelaba ver a su hermano menor, que era Benjamín, hijo de su madre. Él anhelaba posiblemente enterarse si su padre Jacob estaba vivo o ya había muerto, pero no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, Dios le dio una estrategia a José como para poder mirar y para poder saber acerca de la vida de él y de la vida de sus hermanos y de la vida de su padre. Y ustedes conocen la historia, cómo pone, ¿verdad? Les da los costales de hambre, los cuestiona porque pensaba que eran espías, les pregunta cuántos hermanos eran, si su padre todavía vivía o no vivía. Ellos relatan la historia, ¿verdad? Y en los costales le mete su dinero, les da el grano, ¿verdad? Y manda que le metan el dinero y se van. Pero cuando ya iban, ¿verdad? Por allá, ¿qué es lo que pasa? Ellos se asombran porque el dinero iba allí. Pero después, ¿verdad?, manda y dice: bueno, si ustedes realmente han venido y no son espías, van a traer a su hermano que queda allá. Si ustedes no traen a su hermano, ya no les voy a dar más provisión. Él sabía que había hambre en la tierra. Él sabía que la gente se estaba muriendo de hambre y no tenía que comer porque todas las naciones venían a Egipto. Y entonces, ¿verdad?, ellos dicen: bueno, pero no podemos, porque Benjamín es el hijo consentido, es el hijo menor de nuestro padre, y si traemos a Benjamín, nuestro padre va a morir. No es posible. Y él se los advierte cuando van allá, ¿verdad? Y cuentan la historia a Jacob y le dicen que para poder traer o tener más alimento, ellos iban a llevar a Benjamín. Y dicen: ya me quitaron, me privaron de un hijo, me privaron del otro hijo, ¿verdad? No sé si va a regresar o no va a regresar Judá. Dice: y todavía se quieren llevar a Benjamín, quieren ver descender mis canas al Seol, me quieren, en otras palabras, matar. Ellos sabían que no había opción. Traen a Benjamín, estoy contando rápidamente esta historia. Traen a Benjamín, nuevamente el mismo proceso, ¿verdad? José los invita o manda que vayan a su casa, porque allí les iba a dar de comer, les iba a preparar comida. Dice la palabra que cuando él mira a Benjamín, él pregunta: ¿es este vuestro hermano menor?
tenía años, quizás cuando lo dejó de ver era un niñito, Benjamín, ahora ya era un joven. Él ya no pudo más lo que traía en su corazón, ya no pudo más toda aquella emoción que él traía. Y dice la palabra que él tuvo que dejarlos, ¿verdad? Por un momento, ir a su recámara, llorar tremendamente, ¿verdad? Con esa emoción que él sentía de mirar a sus hermanos, de ver a su hermano menor, hijo de su madre. Él lloró a voz, gritando, ¿verdad? Allí encerrado en su cuarto, pero dice después lavó su rostro y salió nuevamente a ellos. Y mandó a preparar la mesa para sus hermanos. Pero dice que a Benjamín le dio una porción de 4 veces más que a cada uno de sus hermanos. Ellos no entendían, porque hasta ahora no se había revelado. Hasta ahora no sabían que era José. Ellos no entendían por qué al hermano menor le daban 4 veces más que a ellos. Yo quiero que vaya viendo una cosa. Si José hubiese permitido que la herida, que la amargura, que el resentimiento se apoderaran de su vida, desde el primer momento él tenía el poder para haberlos mandado a matar. Pero el temor de Dios en el corazón del hombre lo libra de resentimiento. Pero el temor de Dios en el corazón del hombre lo libra del rencor. Pero el temor de Dios en el corazón del hombre lo libra de las malas intenciones. Pero el temor de Dios en el corazón del hombre lo libra de cometer pecado. El temor de Dios en el corazón del hombre libra al hombre de todo lo malo que el hombre puede atesorar en su corazón. Por eso es importante tener el temor de Dios en nuestros corazones. Ahora, después de toda esa historia, ¿verdad? Vemos que comen, platican y todo lo que hacen. Pero hasta allí no había José revelado su identidad. Y vemos que manda que le pongan en su costal de su hermano menor, Benjamín, la copa de plata de José. Dice, métala al saco. Y se van. Y ya después por allí los alcanzan. Y dice, ¿sabe qué? Dice, eso hacen con mi Señor que les dio de comer, mi Señor que les dio provisión, mi Señor que los atendió. Dice, ¿pero qué hemos hecho? Dice, la copa de plata de mi Señor, alguien de ustedes la robó. Y sale uno hablando por allí. Bueno, dice, busquen. Y si en alguno ha hecho, aparece, ¿verdad? Ese sea esclavo de mi Señor. Y apareció en el saco de Benjamín. Y cuando por allí sus hermanos lo ven, no podían creerlo. Y dicen, todo este mal nos ha acontecido por lo que hemos hecho y por el mal que le hicimos a José. Quiere decir que ellos sí traían un sentido de culpabilidad tremenda de ese pasado. Quiere decir que la conciencia les acusaba de todo lo que ellos habían hecho a la vida de José. De toda la desgracia que habían causado a la vida de José, ellos venían arrastrando esa culpa sobre su vida, sobre su corazón. Lo sabían porque cada rato decían, es por lo que nosotros hicimos. Ellos sabían que habían hecho un mal. Bueno, pero cuando pasa todo esto, regresan nuevamente. Dicen, ¿sabe qué? Dice, José se va a quedar Benjamín. Dice, no, por favor, le suplicaron. Le suplica Judá, le suplica Rubén, le suplica Simeón, le suplican todos ellos. Y le dice, no, si nosotros no regresamos con este muchacho, mi padre va a morir, porque es la vida de mi padre, este joven. Vamos a ver que descienden sus canas al Seol y no queremos causarle ese gran mal. Dice, yo me quedo en lugar. Y empieza, ¿verdad? Hasta que llega el momento en que José ya no puede ocultar más su identidad. Y delante de ellos empieza a descubrirse y empieza a llorar y empieza a decirles, a revelarles la identidad, que él era José. Y miren bien, yo no sé si me pueden dar en pantalla esto, pero en Génesis capítulo 45 versículo 5, ¿qué nos dice la palabra? Vamos a ver lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Se da a conocer a sus hermanos. Dice, ahora pues, no os entristezcáis
ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren nada más que tremendo. Aquí vemos el corazón de José abierto. Aquí vemos y le dice a sus hermanos: ya no se entristezcan, ya no les pese más, porque él oía, aunque él hablaba con ellos, no en el mismo idioma que ellos, pero él escuchaba y les entendía todo lo que hablaban, todo lo que ellos decían, se murmuraban entre ellos. José hablaba con ellos a través de un intérprete, por eso no podían conocer la identidad de José. Pero sin embargo, ahora que se revela, le dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Sabes que todas las cosas que pasan, a pesar de que parezcan que son malas, que son adversas, que son negativas, cuando hay un hombre y una mujer de Dios que tiene temor de Dios, Dios usará eso malo, eso negativo, eso adverso, eso difícil. Dios lo usará a tu vida para preservación. Dios lo usará para cumplir sus propósitos, porque los propósitos de Dios para un hombre y una mujer temerosa de Dios son perfectos en Él. Son perfectos. Por lo tanto, ya basta, ¿verdad? Si muchas veces, cuántas veces nos pasamos remarcando y remarcando lo que pasó en el pasado, hombre, mujer, ¿verdad? Allí en el hogar, allí en la familia, matrimonios peleando y peleando continuamente por un pasado. Deja este pasado, sé libre de ese pasado, ya pasó. Y además, si pasó, Dios tiene aún en los pasos torcidos, aún en los pasos maldados, aún en eso, deja que Dios cumpla su propósito. En lo que tú no puedas ver, en lo que tú no puedas hacer, porque tu pasado jamás lo podrás cambiar. El pasado ya pasó. Ponlo en las manos de Dios. Ahora vive en el presente y cumple lo que Dios tiene para ti, para ese presente y para tu vida. Que sus propósitos de Dios se cumplan en ti. Deja que se cumplan esos propósitos. Y cuando venga algo malo, yo te invito para que repitas este versículo. No me lo quiten, por favor. Cuando estés viviendo algo difícil, toma esa palabra para tu vida y di: porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Para preservación de vida. Pero vamos a ver, también en esto quiero que veamos lo que viene de parte de Dios. Si tú basas lo que viene de parte de Dios en el pasado que viviste, posiblemente no vendrá nada, porque tendrás amargura, frustración, resentimiento. Pero si tú basas tu futuro o lo que viene de parte de Dios, aquí necesitamos hacer dos cosas: ampliar nuestra actitud. Sabes que regularmente nosotros, la actitud que tomamos es de acuerdo a las circunstancias que vivimos, y ese es el gran error que cometemos. La actitud que tú tienes. Si tú ves que te está yendo mal, la actitud entonces es mal. Pero José hizo lo contrario. Lo vendieron y tenía buena actitud. Estaba en la casa de Potifar y tenía buena actitud. Estaba en la cárcel y tenía buena actitud. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Aun cuando tú sientas que no te está yendo tan bien como a ti te parece, aun cuando te sientas tú en la cárcel como se sintió José, aunque te sientas en la cisterna allí hundiéndote como se sintió José, aunque te sientas desnudo como se sintió José, cambia tu actitud y entonces tu entorno todo cambiará. Cambia tu actitud y entonces verás la gloria de Dios sobre tu vida. Cambia tu actitud, que tu actitud sea de un hijo, de un cristiano. Estoy viviendo escasez, pero yo sé que la palabra dice que Dios estará conmigo. Estoy viviendo desnudez, pero la palabra de Dios dice que no tema. Estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero Dios dice que Él nunca me dejará. Cambia tu actitud y las cosas a tu alrededor tienen que cambiar completamente. Ahora,
Tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar. No podemos seguir pensando igual. Actitud y pensamientos van muy ligados de la mano. No podemos seguir pensando como el mundo. Tenemos que empezar a creerle a Dios. ¿Qué pasa el mundo cuando ve crisis? ¿En qué piensa? En desolación, en muerte, en escasez. Nosotros como hijos de Dios vemos crisis, ¿y en qué pensamos? En victoria. Vemos crisis y pensamos ¿en qué? En provisión de Dios. Vemos crisis y pensamos ¿en qué? En que Dios no nos va a dejar. Ves enfermedad y ¿en qué piensas? La mayoría ve enfermedad y piensa en muerte. Pero nosotros los hijos de Dios vemos enfermedad y empezamos a ver sanidad en la cruz del Calvario, que por las llagas de Cristo somos sanados, dice la palabra. No podemos seguir pensando como el mundo si tenemos un Dios tan grande. No podemos seguir pensando como el mundo si tenemos un Dios tan bueno y tan misericordioso. No podemos seguir pensando igual. La palabra tiene que cambiar y tiene que renovar nuestra manera de pensar. Tú y yo tenemos la oportunidad de soñar. Y tenemos esa oportunidad de soñar porque sabemos lo que Dios va a hacer. Para algunos, para José, se pudo haber acabado sus sueños, eso que soñó de la luna y de las estrellas y de todo lo que se inclinaba delante de él. Pudo haber fallado, ¿verdad? Que las espigas, pudo dejar de soñar. Pero ¿sabes una cosa? Que en la cárcel nadie le impidió soñar. José siguió soñando. En la cisterna José siguió soñando. En la casa de Potifar José siguió soñando. Nadie te puede impedir cuando tú cambias tu pensamiento. Ni el mismo diablo te puede impedir que tú sueñes en los sueños que Dios tiene para tu vida. Nada ni nadie te lo puede impedir, porque tú sabes lo que Dios es capaz de hacer cuando tú sigues soñando, no en tus sueños ni en tus capacidades, sino en lo que Dios es y en lo que Dios va a hacer para ti. No permitas que te hablen de lo que no puedes hacer. Más bien, cuando alguien te diga o te venga a poner al oído lo que tú no puedes hacer, dile: no me hables de lo que no puedo hacer. El diablo ya lo dijo. Háblame de lo que yo puedo hacer en Dios. Háblame de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios dijo que Él haría. Porque muchas veces somos muy dados a oír lo que el enemigo a través de alguna persona viene a decirnos al oído. Permite que Dios hable y que Dios te siga diciendo, que tú puedas escuchar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Recuerda que cada sueño va a tener su propio enemigo. Recuerda que estos enemigos van a venir para robarte, para quitarte los sueños, quitarte las ilusiones, quitarte los propósitos de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que agradecerle a esos enemigos, porque para que haya victoria tiene que haber guerra. Así que si tú estás luchando, si tú estás enfrentando una guerra, agradece, dale gracias a Dios, porque si no hubiera guerra, si no hubiera enemigos, ¿cuál sería entonces nuestra victoria? ¿Dónde tendríamos entonces la victoria? Puedes tener victoria sobre el enemigo. Aún el Señor ha dicho esto, que sobre el enemigo tú podrás vencer y pondrás tu pie, ¿verdad?, sobre la cabeza de ese enemigo. En Dios no hay finales. Si piensas que es el final de tu vida, si piensas que es el final de tu salud, si piensas que es el final de tu trabajo, si piensas que es el final de tu economía, te equivocas. En Dios no hay finales, en Dios siempre hay principios. Dios empezará, está terminando una obra, pero comenzará otra. Así que celebra delante de la presencia del Señor. Dile: quizás estás terminando esto, pero Dios está empezando algo nuevo para la vida de sus hijos. Dios está moviendo cosas tremendas para la vida de sus hijos cuando sus hijos le creen a Él. Ahora,
Dios siempre te va a llevar de lo bueno a lo mejor. Fíjate bien la vida de José. Fue vendido a comerciantes. De comerciantes llegó a la casa de Potifar. De la casa de Potifar se fue a la cárcel. Pero de la cárcel Dios lo sacó al trono. Y digo al trono porque fue el segundo del rey. Él es el que disponía, no el rey. Así que vamos a ver que Dios siempre te llevará de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo extraordinario, y de lo extraordinario te va a llevar a lo sobrenatural. Pero de lo sobrenatural no te va a dejar allí, sino de lo sobrenatural te va a revelar su gloria, como decían los cantos. Decía esta palabra que se leía, que Moisés le dijo: muéstrame tu gloria, Señor. Entonces, solamente en medio del problema, en medio de la situación adversa, es que vamos a poder mirar la gloria de Dios. Si tú te enfocas en el problema, si te enfocas en la adversidad, te hundes, te acabas, te mueres, el enemigo acaba contigo. Pero si tú en medio de la aflicción, de la agonía, del problema, tú le dices al Señor: muéstrame tu gloria, Él te va a mostrar su gloria, porque Él quiere que tú veas sobre la situación adversa tu gloria. La gloria de Dios no se ve en los buenos tiempos. La gloria de Dios suele mirarse en las dificultades, en los problemas, en la enfermedad, en la escasez. Es cuando podrás ver la gloria absoluta de la presencia de Dios obrando sobre tu vida. Las tres perspectivas de Dios. Lo que pasó. Puedes quedarte si quieres allí, en lo que pasó. No va a pasar nada sino lo que pasó y punto. Puedes mirar lo que está pasando. ¿Qué está pasando hoy? Dios no mira tu pasado como tú lo ves. Dios no mira tu presente como tú lo ves. Y Dios no mira el futuro como tú lo ves. Porque a veces tu pasado empaña tu presente y arruina tu futuro. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, lo que viene de parte de Dios, estás esperando lo sobrenatural, estás esperando la gloria de Dios. Mira, necesitas subirte para mirar como Dios mira. Súbete para que mires cómo Dios está mirando tu vida. Yo te invito, ponte de pie. Si me ponen un fondo allí, por favor, o no sé si el grupo va a pasar. Yo te invito a que cierres tus ojos. Echa un vistazo a tu pasado. Echa un vistazo a quién eras. Echa un vistazo de dónde te sacó Dios, del hundido que estabas, lo miserable que vivías, lo sucio y en el lodo cenagoso en que tú estabas. Echa un vistazo, que no se te olvide. Recuerda ese pasado, no para seguirlo viviendo, no para seguirlo trayendo a la memoria, sino para saber de dónde te sanó Dios, para saber todo lo que Dios perdonó. Que si tu pasado pudiera mirarse en esta pantalla de televisión, seguramente tú te esconderías la cabeza de vergüenza. Pero Dios no se basó en ese pasado. Dios no miró ese pasado. Dios te miró en ese pasado con misericordia. Dios miró ese pasado como una oportunidad para que tú pudieras conocer su santidad, para que tú pudieras conocer su misericordia, para que tú pudieras conocer la grandeza de Él y lo grande que es Él, y el amor tan grande y tan inmenso que Él ha tenido para contigo. Si vas a mirar el pasado, solo míralo para saber y recordar de dónde te sacó Dios, porque a veces se nos olvida. A veces nos sentimos muy dignos, a veces nos sentimos como que no fue mucho,
Pero mira hoy tu presente, mira hoy tu vida, cómo vives, mira lo que estás viviendo. Yo no sé si estés viviendo en la posición que Dios quiere. Yo no sé si estés viviendo en la victoria que Dios quiere, o de la manera que Dios quiere. Posiblemente tuviste un pasado feo, pero todavía sigues atado y ligado a ese pasado, viviéndolo en tu presente. Dios mira al presente y Dios quiere que este presente sea un presente bajo el temor de Dios. Sea un presente que vivamos en victoria, no en derrota. Sea este presente que vivamos bajo la dirección, bajo el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, ayúdame a vivir este presente, lo que estoy viviendo hoy? Dile, habla, abre tu boca. Yo no sé lo que tú estés viviendo hoy. Yo no sé si en ti hay una lucha, una guerra interna. Estás inconforme con tu propia vida, estás inconforme con algo. Yo no lo sé. Yo no sé a qué te estás enfrentando hoy, pero sea lo que sea, tienes que cambiar tu actitud y tienes que cambiar tu pensamiento. Hoy Dios te dice estas dos cosas: cambia tu actitud y cambia tu pensamiento. Que sea una actitud como la actitud de José, que aún en medio de la cárcel él le daba la gloria a Dios, que él nunca se quejó, que él nunca rechazó, que él nunca renegó. Señor, aquí está el presente, posiblemente con limitaciones, posiblemente con inseguridades, posiblemente con temor, Señor, posiblemente, Señor, con muchas situaciones adversas y difíciles. Pero ayúdanos, Señor, para que este presente lo podamos vivir conforme tú quieres, y saber que lo que viene de parte de Dios, lo que viene de parte de Dios, lo que viene de parte de Dios, lo que viene de parte de Dios es lo que la palabra de Dios dice. Enséñanos a creerte, Señor. Enséñanos a creerte. Hay veces, Señor, por lo que vemos en nuestro presente, nos impide mirar lo que vemos lo que veremos en el futuro. Pero estamos declarando esta palabra. Estamos creyendo que tú estás con nosotros. Estamos creyendo, Señor, como dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice tu palabra. Oh Dios, que no tengamos temor al lazo del cazador ni a la peste destructora, porque tú nos cubrirás con tus plumas, Señor, porque tú nos cubrirás bajo tus alas poderosas, oh Dios. Yo estoy declarando y estoy poniéndome en la posición, estoy subiendo a mirar como tú miras. Estoy subiendo a mirar como tú miras. Estoy subiendo a mirar como tú miras. Quiero ver esta perspectiva. Ya no quiero ver más mi pasado con lástima. Ya no quiero ver más mi pasado con rencor, con resentimiento. Hoy quiero ver mi pasado, Señor. Quiero ver mi pasado con perdón. Quiero ver, Señor, este presente, Señor Dios, con esa seguridad que tú das. Y ver, Dios mío, la perspectiva del futuro como algo seguro, Señor, que no tenemos miedo de enfrentarlo, porque lo que tú has dicho se cumplirá. Yo bendigo la vida de tu iglesia, la vida de tu pueblo, Señor, en esas adversidades, en esas angustias, en esas lágrimas, en esa soledad, en ese cuarto oscuro, allí cuando se han sentido que no pueden más, cuando han sentido la desesperanza, cuando han sentido la frustración, cuando sienten que ya no pueden más.
Ayúdales, Señor, susténtales. Tu mano, Señor, les levante. Y yo te pido que esta palabra llegue a sus corazones y a sus vidas y pueda ser recibida por ellos para cambio, Señor, de su actitud y para cambio de su mente. Gracias, Señor. Muchas gracias por lo que tú haces. Muchas gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque dice la declaración del discípulo: mi pasado está redimido. Mi presente tiene sentido. Y mi futuro está seguro. Amén. ¿Quieres decirlo conmigo para terminar? Mi pasado está redimido. Mi presente tiene sentido. Y mi futuro está seguro. Un fuerte aplauso al Señor. Dios es Dios de todos los siglos, pasado, presente y futuro. Que el Señor les bendiga. Qué preciosa palabra, ¿verdad?, que nos dio la pastora Anita. Recuerden que la túnica de colores te hace exclusivo. Eres tú el que te acercas al corazón del Padre. El Padre ama a todos por igual, pero hay quienes rompen el protocolo y se acercan. La túnica de colores te va a provocar que te tengan envidia. Y hay una frase que dice: te podrán quitar tu túnica de colores, pero tus sueños jamás te los quitarán. Jamás quitarán tus sueños. Nos despedimos de las personas que nos miran por la televisión y los que nos miran por Facebook en el internet. Dios les bendiga, un aplauso para ellos y no le cambien, que hay una programación variada para ustedes. Dios les bendiga y les guarde.